creyente, sino qué hacen dos hombres hablando de un tema que debería competir únicamente las mujeres. No sé qué opinas de eso, Isaac. No, no, yo luego también podría decir que actúo imprudentemente y una de las chicas que incluso escribió, me atreví a que escribirte ahí en tu perfil, respondiendo un poco irónicamente, le pido una disculpa a esta muchacha, pero le dije, ¿crees en la ideología de género? ¿Sabes? O sea, porque si cree en la Claro, ideología de género, le puedo decir, bueno, voy a estar hablando como si desde mi postura de mujer, ¿no? de Entonces, mujer. pero Sí, fue un mal comentario, honestamente lo reconozco. Y creo yo que podemos hablar de esto porque creo que es un tema que trasciende a la mujer. O sea, que es más allá, que también implica, que tiene evidentes implicaciones el hombre. Digo, si el hombre no estuviera involucrado en la ecuación, ni siquiera estuviéramos hablando de abortar, ¿me explico? Entonces creo que sí es un tema que trasciende simplemente a la mujer, pero más allá, creo que tiene que ver con estas definiciones de si está bien, si está mal, ya sabes, ¿no? Y eso no solamente sí. compete a las mujeres, creo. Aquí es importante para quienes están viéndonos diferenciar. Hay pues algunas tendencias radicales dentro de la misma visión progresista. Yo pertenezco al humanismo secular que trata de enarbolar los ideales ilustrados y que entramos en conflicto con algunos de estos colectivos radicales. Hay colectivos radicales feministas, colectivos ateos radicales, colectivos LGBT radicales, que a veces mencionan lo que hemos visto en los comentarios, ¿no? ¿Qué hacen dos hombres, perdón, hablando de un tema de mujeres? Bueno, creo que cuando en algún momento conversen dos ginecólogos y son hombres, tienen competencia total, no por el hecho de ser hombres o los descalifica. En este caso vamos a hablar sobre posturas morales. Yo me, he leído, me he letrado sobre la filosofía humanista secular, creo que puedo sostener su defensa y de misma forma tú eres un conocedor de la moral desde una perspectiva cristiana y también la puedes defender. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema, moral. Así que estos son unos minutitos para responder a esas críticas que, como tú dices, nos compete también como ciudadanos. Al final de cuentas, estamos tratando de construir un mundo mejor, desde diferentes perspectivas quizás, pero a ello vamos. Entonces, el que seamos hombres no debería limitar nuestra capacidad de opinar, nuestro derecho a opinar. Por Entonces, supuesto. bueno, ahí ya con el programa que habíamos quedado hace unos minutitos, ¿cómo se recibió la noticia del aborto allá en México? Fíjate que México adolece muchísimo de un mal que es el feminicidio. México está muy, muy golpeado por el feminicidio. De hecho, son de los primeros países a nivel mundial, imagínate, con niveles de feminicidio, crímenes de género, como también se le puede conocer. Y indudablemente esta perspectiva y esta realidad social le da empuje a, digámoslo así, al feminismo, ¿me explico? A la defensa de las mujeres por las mujeres. ¿Sabes? Acá en la sociedad mexicana, evidentemente cuando la mujer se ve violentada de maneras tan fuertes, específicamente del hombre hacia la mujer, Mm, ¿verdad? Entonces la mujer hace que se encierre, se reúna, no se encierre, pero se haga un colectivo entre ella, como diciendo, no me están cuidando nadie, ni el gobierno, ni los hombres, mucho menos, de hecho me están matando, me encierro yo y soy yo la que me cuido a mí misma junto con mi comunidad de mujeres. Entonces, creo que esa es una perspectiva muy importante porque sin duda da fuerza a todo aquello que valore y le da derecho a la mujer, como se propone que el aborto podría ser una exaltación del derecho de la mujer y en este sentido, evidentemente, eh, está tratando de empujar la imposición del aborto. O sea, como en grandes rasgos, ¿cómo decírtelo, mi Piero? Yo vivo entre dos mundos. Yo no era cristiano, antes de ser cristiano, obviamente, ¿no? Y yo vivía en un ambiente muy liberal, honestamente. Entonces, mis amigos son muy liberales, ¿no? Pero siendo sincero, como bien dices, el gran común de México no es muy liberal. Pero por el otro lado,
yo estoy ya una comunidad cristiana, la cual pues no es liberal, ¿no? Es completamente conservadora. Y entonces yo me muevo como entre estos dos aspectos y tengo estas opiniones. Ahora, el común de México casi no se pregunta estos temas, honestamente. La gente común, ¿no? En México hay bastante pobreza, ¿no? Y la gente que vive en el campo y vive de estas y vive, que es el gran común de México, no está el debate público ahí. Digamos que el debate público está en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Y en ese sentido está ganando mucha fuerza, insisto, a través del movimiento feminista que tiene que ver con los crímenes de género, más o menos. Aquí, Isaac, bueno, has dado en el clavo. Hay una realidad que, con la palabra que lo querramos nombrar, politizada o no, existe, que son los crímenes de género. Aquí en Perú también los últimos años se ha incidido bastante por tratar de frenarlos. Ha habido una condena más fuerte para quienes son los perpetradores e incentivos porque la gente denuncie. No solamente las chicas se animen a denunciar, sino que también los que están en su entorno puedan hacerlo. Y esto no se trata de una cuestión de desvalorar a la mujer o que es desvalida, sino que cargamos, creo yo, con una cultura, al menos acá en Perú es bastante manifiesta, que suele predominar, en la que suele predominar el hombre bacán. Acá en Perú llamamos bacán a ese hombre que es el machazo, ¿no? El más macho de los machos, ese es, que flirtea con una, que enamora varias. Entonces ese perfil predomina y es lo que sin querer genera pues una visión un poco, eh, usando los términos del feminismo, opresora, una visión un poco opresora. Pero ya sobre el caso específico del aborto, aquí se vivió con bastante estruendo, hubo bastante movimiento, hubo sectores sí religiosos que alzaron su voz de protesta, hubo algunos grupos políticos, porque estamos a puertas de unas elecciones presidenciales, que volvieron a poner en agenda el tema, y los grupos feministas que también han estado haciendo lo posible por visibilizar una vez más este problema e impulsar algún tipo de proyecto. No ha pasado mucho desde su legalización en Argentina y desde que remeciera toda la sociedad, creo, latinoamericana, pero es importante que estos espacios se den. Y hay algo que comentaste que creo que podríamos partir. Mencionaste la imposición del aborto. Desde un punto de vista progresista, es el derecho a interrumpir un embarazo. Para algunos es el derecho a decidir sobre el cuerpo, pero yo preferiría más optar por una visión o por el derecho a interrumpir el embarazo, más que por el derecho a decidir sobre el cuerpo. Es una cuestión pareciera indistinta, pero trae consigo muchas repercusiones a nivel de la discusión moral. Desde nuestro punto de vista, es un derecho a interrumpir el embarazo y no en imposición, porque no se va a obligar a que las chicas, en cualquier momento de su edad reproductiva, accedan a un aborto. O sea, no se les está obligando, se les está facultando que si deciden por X razones, puedan hacerlo de manera segura, incluso gratuita, sin mayor repercusiones para su cuerpo ni su salud mental, de las que de por sí cualquier intervención quirúrgica ya trae consigo. O sea, cualquier acción quirúrgica sobre el organismo ya trae consigo algún tipo de problema o consecuencia psicológica. A veces hay pues quienes se estresan, quienes caen en ansiedad después de cualquier tipo de operación, puede ser, o algún posible peligro para su salud. Entonces, lo que se propone es que puedan decidir cuándo interrumpir el embarazo, o mejor dicho, interrumpir el embarazo por una razón X en un periodo de tiempo en que el feto no sufra, a fin de que no haya, de manera gratuita y lo más salubre posible, a fin de que su vida no se vea comprometida. Esa sería la posición que voy acá a intentar pues defender o hacer llegar a quienes estén gustosos de escuchar. Desde tu punto de vista, Isaac, que mencionaste que era una imposición, me gustaría escucharlo y creo que todos acá estamos a la espera de ello. Bueno, no lo veo yo como, claro, yo no lo veo como una imposición. O sea,
no quisiera ahondar mucho en todo como dices, en todo este progresismo desde una perspectiva incluso globalista. ¿Ubicas esto? O sea, desde esta perspectiva globalista, porque hay mucho que hablar y creo que nos desviaríamos, que tendría que ver con calentamiento global, ya sabes, o sea, el globalismo, el progresismo, que incluso tiene que ver con identidad de género, como mencionamos al principio. Digamos que yo más bien defendería la idea, sobre todo, de que el ser humano, soy como mi presidente que se traba muchísimo al hablar. Luego, si ves una conferencia del presidente mexicano, te darás cuenta de eso, se traba muchísimo. Pero bueno, Sí, lo he visto. sí, pobres de los noticiarios, bro. Tienen 5 minutos y tienen que aventarse 3 minutos para poner dos frases del presidente. Pero bueno, así soy yo y me disculpan. Pero lo que quiero decir, quiero defender esta idea de el humano, ¿verdad? Siendo humano desde el toque divino, podría decirse, desde la realidad divina, que lo único que puede hacer humano al humano es la existencia de Dios. Eso es como que, eso es como que lo que más podría yo defender, ¿no? Que el humano es humano gracias a la existencia de Dios, ¿no? Y que en ese sentido, como en alguna vez lo platicamos, mi buen Piero, en sí mismo es valioso, tiene un valor inherente, ¿me explico? Y este valor inherente, este valor que tiene, es el que da pauta, ¿verdad?, a que existan derechos, que existan los derechos de la mujer, que existan los derechos del hombre, que existan derechos a la salud, derechos a la vida. ¿Por qué? Porque son valiosos. ¿Por qué son valiosos las personas? Porque están hechos a imagen y semejanza del hombre. Sería más o menos eso. No tanto quisiera decir que se pudiera imponer. Tal vez no. Quisiera dejar tal vez esa discusión para después, porque es creo que más abierta. Sí, claro. Ahora, una antropología, estamos en todo caso analizando, ¿no? Una antropología cristiana en la cual el alma tiene pues bastante predominancia. Mi perspectiva es una antropología basada en la capacidad de sentir y de tener conciencia, para que la gente entienda por qué nosotros como humanistas seculares, ateos, promovemos el derecho a la interrupción del embarazo. Para que lo entiendan, deben tener en cuenta esto, que para nosotros no hay alma de por medio, no existe procesos ni entidades sobrenaturales, y la vida que tenemos es la única que vamos a tener. En esta vida, ¿qué es lo que hacemos nosotros y vemos que hacen las demás criaturas? Tratar de sobrevivir, tratar de evitar aquello que les pueda truncar. Entonces, desde esta perspectiva, hemos podido pues determinar evaluar que hay organismos vivos que no sienten, que no tienen necesariamente sentidos como nosotros o que no lo perciben. Bacterias, insectos, hongos, pero conforme los organismos se van volviendo más complejos, hay algunos que sí tienen emociones como nosotros, como algunos animales domésticos que crean un vínculo con la persona y nosotros entonces los valoramos en función de ello. Podemos tener una mascota. No está hecha imagen y semejanza de Dios, es un animal que nos acompaña. Desde un punto de vista secular, y creo que cualquier persona que genere un vínculo con esa mascota, el día que muera o le pase algo, va a sufrir, va a verse afectado. Entonces, lo que nosotros intentamos promover es eso, es la valorización de la persona, de la sensación. De ahí que nos atrevamos, vayamos un poco más allá y digamos, si apareciera una entidad, una raza extraterrestre que pueda pensar, que sea consciente como nosotros, tendríamos que tratarlos de misma manera que intentamos tratarnos entre humanos. ¿Qué pasa si un robot tiene conciencia? Igual, el mismo estatus de persona. Ahí es donde utilizamos el rótulo de persona. Como somos ateos, naturalistas específicamente, cuando nosotros tenemos muerte cerebral, nuestra conciencia está vinculada al cerebro. Un cuerpo con muerte cerebral no es sino un grupo de células, un sistema vivo que ya perdió su condición de persona. Entonces, ese es el punto en el que nosotros nos
construimos todo nuestro argumento. Ese despojo, ese cadáver, o mejor dicho, esa persona con muerte cerebral, ya no es la persona que nosotros, con la que nos interactuamos. Ya no hay tal vez posibilidad de que regrese. ¿Sería posible eliminar ese organismo vivo? Sí, sí sería posible, porque ya perdió lo que lo volvía indistinguible y quizás no lo pueda recuperar. Entonces, en el caso del aborto, el feto no siente dolor, sino recién hasta la semana 25. Como no hay un alma que vuelva divina a la vida humana, consideramos que debe primar las expectativas de vida de la mujer. Si la mujer decide hasta el segundo trimestre que prefiere interrumpir el embarazo porque tiene todo un proyecto de vida por delante, porque no tiene tiempo, etcétera, o porque fue alguna situación, un embarazo de riesgo o producto de una violación, puede hacerlo, debe estar en todo su derecho, porque ese proyecto de vida, que es el feto, a comparación de un proyecto de vida de 20, 15, 12 o 28 años, 30 años, consideramos que la persona ya formada, que es persona, tiene pues mayor prioridad por sobre un grupo de células que en algún momento pueden ser un ser humano, pero que mejor dicho, son un ser humano, pero en algún momento pueden tener conciencia. Pero que como no es una cuestión divina la que le da el halo de vida, el hálito de vida, es un organismo del que podríamos prescindir. Sí, Esta es la posición humanista secular. te entiendo. Yo, para entrando un poco en materia, como dicen por ahí, insisto, yo tengo muchísimos amigos de izquierda, incluso liberales, muchos amigos liberales. Y, y yo creo que la cuestión, y creo que tú me darás la razón, creo que la cuestión real sobre este asunto es si el feto, ¿no? El cigoto, el embrión, es una persona. Ahí radica todo, porque espero que coincidas conmigo. Y esto es muy grave y es muy fuerte, porque algunos no coinciden conmigo. Pero espero que coincidas conmigo en la idea de que nada, 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 nada justifica el asesinato a un inocente. No, no hay una sola cosa que lo justifique. Ni un proyecto de vida, ni que haya sido producto de una violación, ni no hay nada que justifique un asesinato a un inocente. Porque si fuese así, yo te podría preguntar, ok, si yo quiero trascender en mi vida, en mi proyecto de vida, y este compa o esta persona acaba de ganar el puesto que yo pretendía, pues lo voy a asesinar porque porque está interfiriendo en mi proyecto de vida. Entonces, no existe nada que justifique el asesinato de un inocente. Ahora, en sentido contrario, no importa en lo absoluto, pero en lo absoluto, que se deshaga de células que no son personas. Quiero decir, me puedo sacar el diente y no tendría que haber un discurso. No quiero reducir al feto a un diente, pero pareciera que el discurso pro aborto lo reduce a eso, a células. Ahora, déjame explicarte esto. Yo cuando trato de dialogar con mis amigos de esto, siento que se atropellan mucho y caen en muchas incongruencias y tal vez tú puedas ayudarme en todo esto, ¿no? O resolver tal vez algunas dudas. Las incongruencias que yo veo es que intentan definir al ser humano primero en base a la ciencia. ¿Me explico? Y después le intentan defender su derecho no en base a la ciencia, sino a algo más. Porque, quiero decir, si nosotros nos definiéramos en base a la ciencia, tendríamos, como tú bien lo has tenido que reconocer, decir que somos igual que cualquier otra especie. Decir que somos igual que un animal, como somos como un perro. Pero en este sentido, los animales tenemos que reconocer que no tienen derechos. Y no habría nada que nos podría decir, ok, está mal violar a 3 personas, como un perro se cruza y tiene, pues ahora sí que se aparea con 3 perras. Y una misma perra, ¿no? Y no estoy haciendo alusión a nada, simplemente, o un mismo caballo, ¿no? O una misma vaca, lo que sea, ¿no? Tiene, pues 3 toros la montan, por así decirlo. Entonces,
si realmente reconocemos, y que lo que creo es que el discurso pro aborto cae en una contradicción muy grande, mi querido Piero, que es, si realmente creemos que somos animales, para matar o para deshacernos de las células, no somos congruentes entonces en tratarnos como animales. ¿Qué pasa si un perro rabioso está mordiendo y matando a los niños de la calle? ¿Me explico? Allá hay un perro rabioso, se avienta y empieza a despedazar a un niño. Yo tendría, si realmente soy coherente con la visión, decir, pues es su derecho, es un animal. Eso por un lado. Entonces tendríamos que llegar al punto de decir, como dice la ciencia, que debería, que debería sobrevivir el más fuerte. Eso dice la ciencia. No hay un bien o un mal. Simplemente tendría que sobrevivir el más fuerte. Pero lo más real de todo, lo más difícil de todo, es que creo que al final la ciencia no puede definir al hombre. Y hay un ejercicio que me parece muy interesante, como tú bien mencionas, que lo que hace a una persona es la conciencia. Pero científicamente no hay manera de demostrar que exista la conciencia. No hay manera, la ciencia no puede responder a eso. O sea, cuando tú decías, un robot que tenga conciencia, eso es imposible. Un robot no puede saber que es consciente. Quiero decir, es como es esto que en algún momento te planteé, mi querido Piero. Si nuestros pensamientos son producto de nuestra química en nuestro cerebro, ¿cómo sé que mi pensamiento es verdadero? Y no es simplemente puc, 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 puc. ¿Cómo puedo llegar a un valor objetivo? Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Y solamente déjame terminar con esto, mi querido Pío, te doy pie. Creo que la conciencia no la puede definir, es algo mucho más, déjame decirte esto, sin Dios no hay manera de que exista conciencia y sin Dios no hay manera de que exista moral. No estoy hablando de que el ateo sea amoral, no. Estoy diciendo que se perdería completamente cualquier referencia objetiva de una moral y entraríamos a un mundo subjetivo, en donde lo que a mí me parece es bueno y lo que a ti te parece es bueno. Sin embargo, hay un valor moral bastante objetivo. ¿Cuál es ese valor moral bastante objetivo? Seguir la conciencia es bueno. No creo que nadie en su sano juicio pueda decir que seguir la conciencia es malo. Porque si seguir la conciencia es malo, sería todo incongruente. Habría mucha incongruencia. Mi conciencia me dice que tengo que tomar la taza, pero es malo. Entonces, ¿es bueno o es malo? Entonces, ya hay un valor moral objetivo en decir, es bueno seguir la conciencia. Pero ¿de dónde salió la conciencia? ¿De dónde salió ese valor moral? ¿Con qué comparo que seguir la conciencia es buena? Entonces, desde esa perspectiva, no hay una manera de que la ciencia me diga, pues es que son tus neuronas trabajando. Entonces diría, ok, entonces es bueno o malo lo que sea. Entonces, el ser humano es bueno o malo. Y abortar no importa, asesinar no importa, violar no importa. Si el chiste es sobrevivir, simplemente asesino. Entonces, cuando yo les digo esto, ¿en qué punto entra la conciencia desde una perspectiva, de una perspectiva científica? No hay respuesta. Y entonces digo, sí, pero ustedes usan la ciencia, le diría a estas personas en favor del aborto, para definir al humano, pero la ciencia no puede definir al humano, porque después tú, con tus derechos, no te defines como animal, te defines como una persona con valor intrínseco, que quién sabe quién te lo dio, la ciencia no te lo puede dar, porque la ciencia te daría el valor de una gallina, ¿verdad? Pero tú te defines con un valor intrínseco, por lo cual está bien y hay derechos por los cuales se tienen que, de alguna manera, respetarte. Y la mujer pide ese respeto en ese sentido. ¿Qué piensas, mi Piero? Bueno, eso es, creo, el asunto. No, sí, es un buen comentario y yo creo que parte, por un lado, de un error. En la naturaleza, al menos de lo que tenemos evidencia, es que no hay nada bueno ni malo per se. O sea, de por sí nada es bueno ni malo. Son los organismos vivos los que introducen en la realidad las categorías hasta cierto punto
de lo que es correcto, de lo que es bueno, malo, placentero, no placentero, correcto, incorrecto. Por ejemplo, la primera célula que fue fotosensible, una primera célula que era sensible a la luz y que por sus compuestos químicos reaccionaba ya sea buscando más luz, porque la necesitaba, o escapando de ella, porque quizás no necesitaba tanta radiación solar. Entonces, en ese organismo podemos valorar que exponerlo a mucha luz es bueno, si es que es así. Hay plantas, un ejemplo tal vez más directo. Hay plantas que son de sombra y otras que le llaman de luz. Para un determinado tipo de planta, exponerlo a la radiación solar es conveniente, es bueno, es necesario. ¿Por qué? Porque así va a poder crecer, etc. Pero Sí, espérame, permíteme tantito, pero perdóname. sí, Pero ¿por qué sería bueno que crezca esa planta? valorando el funcionamiento del organismo. El organismo intenta mantenerse vivo. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué sería bueno que sigamos vivos? ¿Por qué sería bueno que siga existiendo vida? Bueno, la vida existe y cuando la valoramos desde su perspectiva, eh, podríamos notar que la gran cantidad de especies no suele arriesgar su vida a no ser que esté cuidando pues crías u otra razón. Entonces, yo podría de esa conducta, tal vez hayan algunos agentes anómalos, puede ser, pero podríamos decir que la gran cantidad de especies tiende a intentar preservar su sistema, su constitución biológica. Entonces, desde ese punto de vista, podemos valorar que para ese organismo o para la vida, intentar mantenerse vivo es algo bueno, algo positivo. Hasta ahí creo que podríamos estar de acuerdo. Los leones cazan, tienen hambre, de alguna manera intentan mantenerse vivos. No es que sepan que tienen que mantenerse vivos, pero tienen hambre de impulso que evolutivamente ha sido desarrollado cuando necesita proteínas y demás. Voy de acuerdo, pero eso entonces contradeciría el aborto. Es que ahí viene el asunto. Hay organismos que podemos nosotros valorar directamente lo que podría convenirles o no. Cuando ingresan los animales con capacidad compleja como nosotros, o algo, primates como los chimpancés, manadas, animales mamíferos, aves que también viven en sociedad, surgen nuevas reglas del juego, surgen nuevas formas de conducta, formas de actuar. En el caso del ser humano, hemos podido crear leyes, hemos podido crear ciudades con estamentos, hemos diferenciado las clases sociales por las funciones y labores que cada uno desempeña. Entonces, desde ese punto de vista, lo que podemos valorar como bueno no es algo que en la naturaleza exista, sino algo que nosotros creamos en función de lo que puede convenirle a nuestra especie. Entonces, desde este punto de vista, no, la vida no es santa, la vida no es divina. Si el hombre tuviera derechos naturales, si estuviéramos en la selva, no tendríamos ningún problema, estaríamos a salvo, creo yo, porque ningún insecto, ningún animal nos atacaría, porque naturalmente tenemos el derecho a la vida, pero eso no es así. Para el universo, cualquier punto que veas es igual, es inimportante, va a seguir funcionando, con vida o sin vida, con planetas o sin planetas, el universo va a estar presente. Al menos hasta lo que tenemos noticia. Entonces, ¿por qué extiendo todo esto? Porque lo bueno, lo malo depende de cómo nosotros lo valoremos en función de nuestras capacidades biológicas y en el caso del ser humano, de nuestras capacidades psicológicas. Hay pues relaciones sociales que afectan directamente nuestra salud mental. Entonces, en un ambiente en el que hacer algo, por ejemplo, beber licor, es inmoral, si yo me atreviera a desafiar ese código moral, podría haberme perjudicado, condenado por el entorno. Entonces lo bueno, lo malo, inclusive entre nosotros humanos, es un poco relativo, pero si nos ceñimos a la salud, al intentar mantenernos vivos, podemos llegar a cierto consenso. Sobre el caso específico del aborto, ¿por qué el feto se compara con un organismo o con otro cúmulo de células? Por lo mismo que si evaluamos al feto por lo que es un cúmulo de células pluripotenciales, sí, dependerá del estado en el que lo veamos, evaluemos,
pero sí es un cúmulo de células. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace personas? Si no podemos probar el alma, lo que nos hace personas finalmente desde el punto de vista humanista secular es la capacidad de sentir, de tener conciencia. Entonces, ¿qué podría diferenciar un grupo de células madre extraídas de la placenta de un grupo de células pluripotenciales? Tienen diferencias obviamente, pero me refiero a que ninguno de los dos es una persona exactamente. Es más, cualquier célula que puedan extraer de nuestro organismo con las modernas técnicas de ingeniería genética podrían desarrollar todo un ser humano. Podría a través de la clonación, ¿no? Entonces, aquí estamos en una discusión sobre qué tan divina o no es la vida en sí. Desde nuestro punto de vista no hay una contradicción porque creemos que el derecho y los derechos son construcciones sociales y los podemos cambiar en cualquier momento. Pero para no desatar un holocausto, podemos poner parámetros. Y mientras estemos todos de acuerdo, no necesariamente vamos a llevar a cabo un imperio del mal, de la masacre, del genocidio. Lamentablemente ha habido muchos casos de esos en la historia. Y es ahí donde tiene que entrar a tallar la ética, la empatía. Por eso, este es nuestro argumento. La vida no es santa, para resumir todo lo que he dicho. La vida no es santa. Lo bueno y lo malo depende de las especies. En nuestro caso particular, hemos creado los derechos. Entonces, hay algunos derechos que podemos restringir o eliminar o condicionar a situaciones específicas para poder recién tomar una decisión. Te entiendo. Fíjate que, otra vez, vuelvo a encontrar este asunto. Si no hay un valor moral, evidentemente, el argumento más común que encuentro yo también es esta idea de que la moral es una construcción social. ¿Okay? Pero ahí sigue habiendo ciertos problemas que siento no se terminan de resolver. El primero es en qué momento entra la conciencia, porque generalmente es uno de los argumentos más comunes, el decir, es que el feto es un conjunto de células, pero tú y yo que estamos hablando somos un conjunto de células también. ¿Me explico? Debe haber, en todo lo que dicen, es un momento en donde entra la conciencia, que lo que nos hace es personas. Pero no creo que estemos de acuerdo en asesinar bebés, los cuales tampoco tienen conciencia. ¿Me explico? Ahora, si intentamos ver la supervivencia humana simplemente porque queremos, o sea, quiero decir, si la moral es un constructo social e incluso puede cambiar, es un gran problema porque tú lo mencionaste. La esclavitud fue gracias a que no se consideraba a las personas afroamericanas personas. El holocausto judío que acabas de mencionar es porque no se consideraban a los judíos como personas. ¿Me explico? Y en este momento, si los fetos no son personas, pues se pueden desprender. Y el asunto es que otra vez llegamos al punto de va a gobernar el más fuerte, porque vamos a hacer que las personas no sean personas. Me explico, no hay nada que pueda decirme, esta es una persona, por un lado, y por el otro lado, no hay nada que me dicte lo que sea bueno y lo que es malo, sino la construcción social. Insisto, en la época de la esclavitud era bueno tener esclavos y considerarlos animales. No era malo. ¿Por qué? Porque no hay un valor moral objetivo. Y yo podría preguntarte ahora mismo, ¿era bueno en su momento? No, o sea, ¿era bueno en su momento? ¿Por qué ahora sí sería bueno? ¿O por qué en ese momento, cuando era aceptado, sí era bueno? Y ahora que no es aceptado, ya no es bueno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, insisto, la ciencia intenta decir, pues es que somos un conjunto de células, pero entran en muchísimas, digamos, ambigüedades. Y ese es el asunto. Porque dices, ok, como me decían por ahí, una persona con Alzheimer que no tiene conciencia de sí mismo, ¿la puedes matar? Un bebé de 2 meses de nacido, ¿lo puedes matar puesto que no tiene conciencia? Y empiezan muchos trácala y dácala y tómala. Y entonces dicen, no, pero es hasta que sienten. Una persona sedada, no es, pero la puedes matar. Y luego dicen, no, pues eso es hasta que la corteza cerebral pueda mandar impulsos y generar pensamiento. Y entonces la pregunta es, ok, entonces los pensamientos son producto de la interacción química.
Si es así, no tenemos ninguna base para poder decir esto es real y no importa entonces si yo, hombre, quiero violar a una mujer. Porque no me, o sea, y si la moral empieza a decir que está bien violar mujeres, porque no hay una base moral. Entonces, quiero decir, cuando no hay una, ¿cómo decirlo? Una prueba física, que creo que es uno de los problemas, mi Piero, que buscamos a Dios en la explicación natural, cuando por definición Dios es alguien que sobrepasa lo natural, pero podemos llegar a inferir que debe haber algo más que no es visible, porque si quitas ese factor, todo se tambalea. ¿Qué se tambalea? No hay una moral para decir esto está bien, esto está mal. Es bueno que la mujer tenga derechos, es malo que la mujer tenga derechos. No hay una base. No hay una base para decir esta es una persona, no es una persona. Puedes diferenciarlo de un animal o no diferenciarlo de un animal. Quiero decir, los animales actúan por instinto. Cuando un perrito, y esto le cuesta mucho trabajo a las personas entender, pero cuando un perrito te mueve la cola y es fiel a ti, no es porque te ame, es porque es su instinto. Él no es consciente de que te mueve la cola y que se ponga feliz cuando te vea. No lo hace por consciente, lo hace por instinto. Nosotros, ¿qué pensamos por instinto? Razonamos por instinto, porque si así fuese, no hay ningún sentido, no hay nada bueno, no hay nada. El perro, cuando te mueve la cola, no piensa, está bien que se la mueva. Cuando el león mata a la cebra, el clásico ejemplo de la sabana, no está pensando, ay, pobrecito. No, no está pensando. Y si nosotros nos fuéramos a ese nivel, tendríamos que, como bien dicen, respetar a los animales, e incluso tendríamos que morirnos nosotros para que los demás, para que el medio ambiente coexista. Entonces, lo que quiero decir es que si quitas el factor divino, no hay una base ni para los derechos ni para las personas. Simplemente somos naturaleza. Y la naturaleza no se basa. Somos, animales conscientes y sociales. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué me hace tomar una decisión moral sobre los valores colectivos? Porque aún así todos nosotros tomamos una decisión moral sobre los valores colectivos. Todos nosotros decimos, está bien esto. La sociedad te está diciendo esto y tú tomas una perspectiva moral. ¿De dónde sale esa perspectiva moral? Insisto, ¿es un producto químico? Otra pregunta, otra cosa que me decían muy común. Me decían, es que nuestra conciencia fue evolucionando, en este sentido, junto con las redes sociales que se fueron haciendo. Por eso nuestro pensamiento fue creciendo. Pero eso sigue implicando, ¿verdad? Eso sigue implicando que en un principio no pensábamos como pensamos. Sigue implicando que nuestro pensamiento es producto de la bioquímica y seguimos en el mismo problema. No hay nada que nos haga decir es verdadero mi pensamiento, soy producto como la planta y lo que sea, ¿no? Entonces, Ahí, dime. sí, hay varios ejercicios, creo que ejercicios mentales, como le llaman, que podríamos discutir. Por un lado, me gustaría decir lo siguiente. El aprobar el aborto no implica necesariamente que vamos a terminar en genocidios. Es más, no lo implica, no hay una relación causal. Es como decir que si la Iglesia Católica o cualquier iglesia, uno de sus creyentes llega al poder máximo del Estado, inmediatamente se aplicarán los códigos y sistemas morales de la Biblia, y hay muchos que no son muy humanistas, que digamos. Ahora, si se aplica esta visión divina de la moral, significaría que cualquier creyente debería aplicar todos los castigos que Dios aplicó, como describe en Isaías, en Carta a los Reyes, en Oseas, todos los castigos tremendos, horrorosos que aplicó a los otros seres humanos por no creer en Él o por rechazarlo. Estamos hablando de violaciones permitidas por Dios, masacres, destrucción, prácticamente dice, no tendrán hijos, esterilizaciones, destrucción, aniquilación. O sea, yo creo que no necesitamos a Dios para ser morales, por un lado. Más bien traería mucho más problemas
la inclusión de una entidad sobrenatural como esta, porque ¿a qué parte de la Biblia le hacemos caso? Uno, dos, ¿a cuál de las versiones cristianas de la Biblia le hacemos caso? Tres, ¿a cuál de los textos divinos le hacemos caso? ¿Al Torá? ¿Al Mahabharata? Si es que, ¿a la Biblia? ¿A la del al Corán? Donde Al incluso Corán. incitan a la violencia manifiesta para muchos fanáticos. Entonces, ¿qué, hay más conflicto al momento de resolver esto con una entidad sobrenatural? Porque por último, yo puedo tener la convicción de que existe Allah y mi convicción puede ser, si es que se puede medir, igual o quizás mayor que la de cualquier otro cristiano sobre su Dios. Y podría argumentar que me ha hecho favores, que cuando empecé a creer en Él me curó y una serie de cosas, pero al final no tenemos prueba del ser, del que se habla. Ok, pueden decir es el mismo Dios, pero con diferente nombre. Aún así eso no resuelve el por qué a un pueblo les dijo A y al otro pueblo le dijo, uy, me equivoqué, mejor a ustedes les digo otras cosas y tienen otro texto divino con otra moral. Eso por un lado, recordemos eso. Y segundo, el, hay un ejercicio que propone Judith Thompson, muy bueno, que dice lo siguiente, quizás para quienes han visto el video anterior lo van a recordar. Menciona, ¿qué pasa si un día te despiertas y al despertarte estás conectado a una persona en un centro clínico? ¿Qué es lo que ocurrió? Se acercan un montón de personas, te dicen que te secuestraron, que te colocaron en esa situación porque gracias a ti, a tu cuerpo, por tu cuerpo va a pasar la sangre de un paciente al que estás conectado y ese paciente es el mejor violinista del mundo. Necesita estar conectado a ti durante 9 meses para poder sobrevivir. Necesita de tu sangre porque por alguna razón tú eres el único compatible. Te dicen, ok, tienes derecho ahorita a levantarte e irte, pero si lo haces, esta persona morirá. Si te quedas 9 meses, o quizás más, o quizás menos tiempo, pero un tiempo considerable, no es un día, no son 2 horas, va a vivir. Aquí la pregunta va sobre hasta qué punto podemos decidir sobre nuestra vida por sobre la de otros. Ese mismo problema se plantea en otro. Estás en, tú tienes el control de los rieles de un tren y hay un camino que se bifurca. En ambos caminos hay un grupo de personas. En el de la derecha hay 5 personas y en el de la izquierda una mujer embarazada. Necesariamente el tren va a tener que matar a alguno. Tú eres el que tiene el control. Permites que el tren siga por la derecha, permites que siga por la izquierda. Si no haces nada, igual va a morir alguno de los dos. Entonces, hay situaciones en las que vamos a tener que decidir por sobre la vida de otros, indirectamente. Inclusive, aquella persona que presiona un botón, sale un misil con dirección a otro lado, está siendo responsable indirecto de la muerte de otras personas. Es su trabajo, no los ve, podemos presentar un montón de razones, un montón de excusas, pero ¿qué nos puede decir frente a esos escenarios la moral cristiana? ¿Qué Sí, te hacemos? entiendo, te entiendo, te entiendo. Fíjate que es muy interesante eso, mi querido Piero. Primero, respondiendo a la variedad de mensajes divinos, los cuales se contradicen incluso entre ellos, tenemos que entender que uno de todos debe ser falso, perdón, uno debe ser verdadero y los demás deben ser falsos, en cuanto se contradigan, en cuanto se complementen o en cuanto estén en armonía, podemos tomarlos como verdaderos. Eso entraría a otra cosa, o sea, eso entraría entonces a lo que conoceríamos como la teología. Tendríamos que ver cuáles de las revelaciones, en el mejor de los casos son revelaciones divinas y cuáles no lo son. Y para eso hay mucho estudio, ¿me explico? O sea, hay igual debates encarnizados en cuanto a quién es el Dios verdadero. Ahora, solamente, y te voy a responder, con esto que te voy a terminar diciendo, te voy a responder lo demás. Es esto, el único, oye bien, la única fe que dice que Dios hizo un sacrificio por las personas es el cristianismo. No hay ninguna otra
que esté diciendo Dios mismo hizo un sacrificio por las personas. El Dios se sacrificó para salvar a las personas. Los musulmanes no lo creen. Quiero decir, y en el mejor de los casos, si algún mito o alguna idea lo pronuncia o algo así, no es algo tangible como la historicidad de Jesucristo. ¿Me explico? Y eso tendríamos que, bueno, insisto, no quiero meterme a otro debate, pero quiero decir, el único que propone un amor increíble, o sea, un amor grande, es el Dios cristiano que dice, yo me hago hombre porque te amo. Yo no porque voy a morir por ti porque te amo. Yo no voy a mandar a alguien, yo no voy a salvarte a ti. Digo, perdón, yo no voy a hacer que tú te salves, no voy a exigirte ni siquiera cosas. Lo único que voy a hacer es morir por ti, ¿ok? Lo único que voy a hacer es entregarme por ti esperando a que tú respondas a ese amor. Entonces, lo que quiero decir es que aunque haya diferentes ideas de diferentes dioses, la cuestión de la conciencia se resuelve mejor con alguno de esos dioses que si no lo existe. Porque, insisto, si nomás nos quedamos con la ciencia, seguimos en el mismo problema de que somos igual a un animal y no tendría por qué haber derechos, o que nuestro pensamiento y nuestra conciencia son productos simplemente de la química en nuestro cerebro. Aunque haya conflictos entre los diferentes dioses, se resuelve mejor con que haya alguno de esos dioses. Por principio, dime. Sí, me encantaría responder eso. Es que depende a qué reglas nos ceñimos. O sea, primero, si estamos frente a una ecuación, estamos en las reglas de la matemática, podríamos nosotros resolver la ecuación tanteando cualquier número, o poniendo cualquier número y forzando las reglas y diciendo, sí, se resuelve con esto. X valía 5 en una ecuación cualquiera. Y cambiamos las reglas del juego, de la matemática. Podemos hacerlo, porque la matemática es, al fin de cuentas, una invención. Pero la matemática sigue sus propias reglas para poder desenmarañar o mejor dicho, resolver más problemas, plantear nuevos teoremas. Esa es una de las características de la matemática. Desde algunos axiomas hemos construido toda una representación ficticia con la que llegamos a la realidad y que tiene sus propias reglas. Si queremos hablar de matemática, nos ceñimos a esas reglas. No podemos hallar el área del cuadrado inventando alguna fórmula adicional a la que ya existe. Hay diferentes caminos para llegar a un problema, sí, pero todas siguen las mismas reglas de la matemática. En el caso de la realidad, no es que la ciencia niegue deliberadamente la existencia de Dios. Es más, ni la niega, ni la prueba, ni le da sustento. Cuando la ciencia lo único que hace es proponer hipótesis, ponerlas a prueba y falsar esas hipótesis. O sea, verificar cuáles de las hipótesis que nosotros hemos planteado son incorrectas. Esa es en parte la experimentación. ¿Para qué? Para poder ir entendiendo cómo funciona la realidad. Lo que estudia es la realidad. Si la realidad tiene objetos de algún tipo, estos pueden ser estudiados. Por eso se habla de que la realidad es natural. Entonces, en el caso de los dioses, ¿qué pasa? Podemos resolver el problema de la conciencia con Dios, efectivamente. Podemos decir que es el alma y tal vez calce muy bonito porque ya no tenemos que ver ni escudriñar en el cerebro cuáles son los procesos tan complejos que hay de por medio. Tal vez es una solución muy sencilla, pero es una solución falsa. ¿Por qué? Porque no sigue las reglas de la ciencia. Así como para resolver una ecuación matemática tenemos que seguir la ecuación, los principios, todas las reglas de suma, de valores absolutos si es que los hubiera, etcétera, de resolución de prioridades, paréntesis, todo lo que compete, ¿no?, a la matemática. En el caso del estudio de la realidad, la ciencia nos ha dado esos patrones. Más o menos cómo o de qué está compuesta la realidad. Entonces, cuando interpretamos los datos de la ciencia, estamos hablando de la epistemología. Y una epistemología que intente estar lo más vinculada a la evidencia científica, lo primero que va a arrojar es, ojo, la realidad es natural. Ah, pero ¿y Dios? Si Dios fuese o pudiera ser estudiado desde una perspectiva científica, Dios sería natural y sería como cualquier otro fenómeno, como cualquier otra entidad, y tendría sus características, incluso podría haber una ciencia de esta entidad, lo que fuera. Pero como
no hay manera de probar la existencia de Dios, no hay ni una prueba, no es que el científico no quiera, hay muchos científicos que creen en Dios, probablemente, claro que sí, pero ¿hay algún experimento de laboratorio que podamos nosotros replicar o cualquier otra persona con los equipos adecuados para probar que existe esa entidad? No, entonces, Te hasta que entiendo, los haya, se te, considera sobrenatural. Entonces, esa solución de Dios para la conciencia no es la más adecuada. te entiendo. Lo que quiero decir es que uno tiene que llegar a ciertas cuestiones por inferencia. Insisto, déjame insistir en este punto. Dios, escucha esto, por definición, Uh -huh. debe ser un Dios que esté por encima de la naturaleza. ¿Ok? Y es muy sencillo de explicar en ese sentido, que tiene que ver con el sentido de dónde viene lo que es creado o de dónde está lo que existe, porque la ciencia especifica que el tiempo empezó, la ciencia especifica que hubo un inicio de todas las cosas. La ciencia dice eso, hubo un inicio, ¿no? El mismo tiempo tiene un inicio. Alguna vez me lo explicaron así. Si yo te digo, te voy a dar este celular en 5, o sea, te voy a dar este celular en 5 minutos, y no te estuviera mintiendo, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que te lo diera? 5 minutos. Si te lo doy en 100 millones de años, ¿cuánto tendría que pasar para que te lo dieran 100 millones de años? Pues 100 millones de años te lo doy. Pero si yo te digo, te lo doy en una eternidad, ¿algún día te lo daría? Entonces, incluso la gente reconoce que la idea de eternidad la idea de infinitud es incompatible en esta realidad natural. Entonces, lo que quiero decir, Pablo, en la carta que escribes, podemos ver su eterno poder y deidad en la carta a los Romanos por medio de las cosas creadas. La pregunta es, ¿de dónde vino lo creado? Si Dios fue creado, en este mejor de los casos, si Dios fue creado, entonces ¿quién creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó Ahí, a Dios? ¿Y quién creó al que creó al que creó a Dios? ¿Y quién uh creó al -huh. que creó al que creó al que creó al que creó a Dios? Dándonos a entender que esa es una pregunta ilógica. Debe forzosamente lo creado tener un origen no creado, eterno. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. No se puede imaginar algo que no existe. No se puede Uh -huh. imaginar, por ejemplo, un sonido que no exista o un color que no exista. Y esto es lo que nos hace darnos cuenta que no estamos diseñados para pensar en la eternidad, en ese sentido. Entonces, lo que quiero decir Mm. es que, déjame acabar tantito, lo Uh que quiero -huh. decir es esto, es esta idea, es la idea de que digamos, es necesaria la existencia de un Dios porque si no, no podríamos explicarnos muchas cosas. Cuando el científico intenta encontrar a Dios en la naturaleza, está cayendo en un hoyo sin fondo porque Dios trasciende la naturaleza en ese sentido. Por eso es muy arcaico el asunto. Por ejemplo, por ahí está Azucena dijo, aún así la naturaleza, aún así la ciencia no puede definir lo que es una persona, porque, porque el ser humano tiene un componente más grande que simplemente lo natural. Por eso cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Mis pensamientos son productos de mi química, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de libertad, necesitamos un componente que no nos lo explica la ciencia. Entiendo tu ejemplo de la matemática y en cualquier sentido pues vamos a comprobar y vamos a hervir el agua así cada vez que ponemos que llega a 90 y tantos grados y hierve, ciencia, ok. Pero la ciencia no está capacitada para dar todas las respuestas. O sea, y en ese sentido, si nos apegamos solamente a la ciencia, encontramos, ¿verdad?, que no es compatible con nuestra realidad interna, que no es compatible con nuestra realidad interna. Por eso es mejor explicable, se explica mucho mejor nuestra realidad, incluso externa, ¿verdad? La creación y nuestra realidad interna si metemos a Dios. Insisto, no importa que Dios sea, eso es materia de otro tema. Puede ser Alá y puede cambiar las ecuaciones si quieres. O sea, como decía un amigo, los musulmanes pueden tener varias esposas, los cristianos no. Pero aún entre los musulmanes y los cristianos está mal tener la esposa de otra persona. Ahí sigue habiendo una moral común. Y como te decía, hay una ecuación general, clara, común, que compete a todo ser humano.
es bueno seguir la conciencia. Y ese valor moral es un valor impuesto, porque no se construyó en base a la sociedad, puesto que tú tienes una decisión sobre la sociedad. Si la sociedad construyera esa conciencia, significaría nuevamente que nuestro cerebro está gobernado, determinado por nuestra química. Y si estamos determinados por nuestra química, no hay ni justicia y tampoco hay libertad. No existe libertad. Simplemente lo que te estoy diciendo es porque ahorita me abrí la ventana y me dio mucho sol. Iba a pensar otra cosa hace ratito, pero ahorita como abrí la ventana y como me hizo ahí un menjurje químico en mi cerebro, ahora ya pienso en que el aborto está mal. Y eso reduciría completamente la libertad. ¿Me explico? Si solamente dependemos de esto. Ahora, déjame para terminar la otra cosa. Es muy interesante que el cristianismo propone un Dios que se sacrificó por nosotros. Que haya una base moral, y con esto te quiero responder lo otro, una base moral en el cristianismo nos da dentro de el cristianismo la base moral, oye esto mi querido Piero, para entregar la vida por otra persona. Así que el ejemplo del violinista, o porque yo me ponía, ok, y si voy a nacer y porque nazca mi bebé yo me muero, ¿sería ahí válido abortar? Porque yo me voy a morir. Si nace mi bebé, me voy a morir. Creo que lo más justo que se podría hacer es, pues mato a mi bebé. Sin embargo, este creador de la moral, el cual demostró que es bueno dar la vida por otras personas. Y ahí encuentro en el cristianismo una base moral incluso para morir a fin de que mi bebé nazca. Y ese es el asunto, ese es el punto. El problema es que por ahí también lo leí por ahí con Azucena, cuando nosotros es nuestro deseo, porque ya no es la ciencia lo que define, ya no es la ciencia lo que define lo que es un ser humano, como hemos visto, porque no sabes, o sea, en Canadá puedes abortar hasta el tercer trimestre, el día que quieras, no es la ciencia lo que lo está definiendo, es en este sentido el deseo de querer o no ser madre. Y es muy peligroso cuando socialmente aceptamos el deseo como lo que define a la persona, porque entonces vamos a caer en este problema que caímos en sobrevivir el más fuerte, ¿verdad? Y el más fuerte hoy en día son los que tienen el poder económico, no sé, o lo que sea, ¿no? Y vamos a caer en el problema de desechar a las personas sin ninguna remordimiento, se podría llamar. Ahora, el punto es este. ¿Qué ha llegado a pasar? Que las mujeres están matando a sus bebés. Es que yo sé que la terminología es muy importante, mi Piero. Te voy a decir por qué es muy importante, porque si tú le dices, vas a matar al bebé, ¿qué te dice una feminista? No es bebé, porque eso está bonito y te imaginas a Gerber, ¿no? Te imaginas el bebé así gordito de Gerber, diciendo, no, pues ¿cómo vas a matar esa chulada, no? Entonces es un feto, son células, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, que desde la perspectiva, si tú quitas a Dios el centro, no hay moral, no hay nada sólido en lo cual fundar derechos, no hay nada sólido en lo cual fundar libertad. Déjame decirte, ya con esto termino para darte la palabra. El cristianismo dice, las personas son valiosas, la mujer es valiosa, debe ser cuidada y protegida. Y si tú te das cuenta, el feminismo solamente afloró en países con trasfondo judio-cristiano. No hay feminismo en los países musulmanes y no hay feminismo en los países panteístas. El cristianismo solamente afloró en los países judio-cristianos porque el cristianismo ve a la mujer valiosa y digna de ser cuidada. Ahora, ¿por qué la mujer querría, no lo sé, voy a poner esto es ya, me voy a ir muy al extremo, mi Piero, y ya con esto, ahora sí que, ¿por qué la mujer querría matar a un hijo? Primero, por ser engañada, ya establecimos, porque cree que son células. Pero yo me he encontrado con diálogos donde se avientan las chidas de decir, pues no importa,
por mi proyecto de vida. Y empezamos a vivir de manera egoísta, en donde no nos damos cuenta que la gran moral, es decir, vale la pena vivir para otros y no para uno mismo. Con eso, ahora sí termino. Sí, no, claro, claro, he escuchado atentamente y por ahí tengo algunas observaciones. Creo que, bueno, un saludo antes a Freddy, a Diego, a Patti, que están por ahí comentando de la comunidad. Mm, A Maulí también. Quería, ¿sabes? Primero hacer un poco rebobinando todo lo que se ha dicho. Sobre la inferencia, vamos a analizar la inferencia. La inferencia fue, hace ya algunas décadas, superada como un método para la búsqueda de verdad. Porque la inferencia o también la inducción no es muy apropiada, que digamos. Por un lado, podemos decir para usos prácticos, el clásico ejemplo de los cisnes. Todos los cisnes son blancos. Es una cuestión práctica. Pero de ahí a que todos los cisnes realmente sean blancos, no es algo que podamos probar. Podemos probar que todos los cisnes son blancos si en el mismo momento, en un periodo de tiempo determinado, hemos analizado a todos los cisnes. No es que sea imposible, pero demandaría de mucho esfuerzo, poco práctico. Lo mismo, ¿cuántos estornudos acaban de suceder en los últimos 10 minutos en el mundo? Es una pregunta que si tenemos los contadores adecuados, todo el mundo está a favor de contar cuántos estornudos se dan y en 10 minutos, ¿podría ser respondida? Sí, podría ser respondida, pero ¿es práctico? Más allá de que sea útil o no, saber cuántas personas estornudan cada 10 minutos. Entonces, podemos hacer un estimado e inferir en función de encuestas de manera estadística, pero la inferencia, en promedio, 5 personas estornudan en el mundo cada 30 segundos. Un ejemplo cualquiera, ¿no? Que acabo de inventar. Esa sería una estadística, no es un hecho, no es una verdad tal cual, es en promedio, según las técnicas de estadística más avanzadas que tenemos. Entonces, la inducción no nos sirve para llegar a la verdad. En este caso, si nosotros decimos en este libro dice algo que en este otro también comparte, inferimos que necesariamente eso es verdad, que hay alguien detrás, sería un error tremendo. No sería algo muy, muy coherente decirlo. Ahora, por otro lado, el meterse con la pareja de otra persona lo podemos ver como algo ligado a la cuestión religiosa, pero evolutivamente habría que contemplar cuáles son los estudios en etología, en antropología, ¿no? ¿Qué coincidencias? Son las mismas sociedades de una tradición judeocristiana, de una tradición abrahámica, inclusive. Ahora, quizás no solamente ellos, suceda en culturas más alejadas que no han tenido conexión, contacto directo, habría que evaluarlo. Si es así, puede que hayan motivos biológicos detrás, entonces no debemos ignorar esa relación entre la biología y la psique que nos permite la dimensión social. ¿Hay necesariamente algunos criterios o valores que son comunes a todas las culturas? Sí, hay 10, según un estudio del 2019, que utilizaron la teoría de juegos para determinar que en muchas culturas alejadas habían ciertos patrones comunes. Mentir era malo, por ejemplo. Matar sin justificación era malo. No me acuerdo otros, pero esto no quiere decir que tengan que provenir de una entidad sobrenatural, porque quizás los dioses les decían cada cosa distinta a estas culturas, sino que hay una cuestión de interacción con el medio. Yo como animal que voy interactuando con el medio ambiente y de acuerdo a mis conveniencias vamos trazando ciertas pautas, ciertas normas. En los chimpancés hay normas de convivencia. Hay en los bonobos normas de convivencia. No es que un dios les haya revelado, ni que necesiten de ese dios o de un dios cualquiera para poder crear sus propias normas de convivencia, sino que es un proceso evolutivo que en la interacción han ido viendo qué puede ser lo más conveniente y por consenso de algún tipo, nosotros que ya somos animales súper complejos a comparación de ellos, firmamos tratados, firmamos convenios, nos sentamos frente a un juez, frente a un abogado y nos ponemos de acuerdo. Ellos quizás recurran a otros métodos porque tienen cierta noción de esa interacción entre individuos.
Algunos de ellos inclusive son capaces de identificarte, autopercibirse, y es ahí donde entra la cuestión de la conciencia. Si se supone que los animales no tienen alma, porque algunos de ellos son hasta cierto punto conscientes de lo que los rodea, de sus crías, del peligro. No es esto una cuestión de blanco y negro, no es que el hombre tiene conciencia y los demás animales no, en realidad son matices. Muchos animales se autoperciben, tienen grados de conciencia, muchos de ellos funcionan, por decirlo de alguna manera sencilla, en piloto automático. Por ejemplo, bacterias. Las bacterias funcionan en piloto casi automático. Cuestiones químicas, este químico con este otro es compatible, me muevo por este lado, o me impulso hacia este lado. Están las nastias de las plantas, no me acuerdo cómo le llaman los movimientos de las bacterias. No es que decidió moverse, es una cuestión de bioquímica, relación con el entorno. Entonces, aquí iba con esto. La discusión sobre la libertad es importantísima. Todavía no hemos entendido cómo funciona la conciencia. Es verdad. Pero podemos notar que la percepción, la capacidad de autopercibirte, de pensar y demás está vinculada al cerebro. Está súper vinculada al cerebro. Muerte cerebral, esta persona ya no tiene ni conciencia ni capacidad de autopercepción. Es más, hay investigaciones más recientes en escáneres, en neurociencia, de escáneres cerebrales, de impulsos eléctricos y demás, que se asocian a ciertas funciones de pensamiento, ciertas emociones. Entonces ya hay regiones del cerebro asociadas a funciones específicas. Ya hay grupos neurales asociados a ciertas reacciones, disgustos, etc. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Dicen que no tiene lógica nada de lo que digo, ni que... Y me No le dicen hagas que mucho caso, no le hagas mucho está caso bien, a los, para a los responder comentarios. también. Si yo me pongo a leer los comentarios, me super pierdo, bro. La verdad, no Hay de una idea, todo, sí. Pero tú No, síguele, sí, hay de no te todo. preocupes. A lo que iba Ahorita con si todo quieres esto, ahorita leemos si quieres algunos comentarios. sí, Pero sí, podríamos termina, hacerlo por favor. también. A lo que iba con todo esto es que no necesitamos de elementos divinos para poder valorar nuestra interacción. Nuestra interacción es producto de la evolución de la especie. En el caso de si somos libres o no somos libres, pues pareciera que lo somos. Pareciera que lo somos. Si resulta que por alguna razón no lo somos, como los deterministas sostenemos, yo soy un determinista en este caso, no Ujú, creo en el libre albedrío, ujú. tendría mucha lógica que así sea porque estamos condicionados a nuestro entorno, a nuestros genes, a la expresión de estos recursos genéticos que tenemos y a cómo interactuamos con el medio. Si el pensamiento es propio de un órgano, que es el cerebro, porque no hemos visto personas que piensen sin cerebro, no hemos visto ni tenemos noticia de animales que piensen, o mejor dicho, que puedan interactuar con su medio a voluntad hasta cierto punto, sin cerebro, sin sistema nervioso. Entonces, de ahí que esta condición de persona sea un estatus que nos damos o al que hemos llegado nosotros los humanos porque tenemos capacidad de abstracción compleja. Entonces nosotros valoramos algo de una manera especial. Ya no es solamente como tal vez algunos animales domésticos que sí se puede ver, hay videos, hay casos que pierden a alguno de los miembros de la familia llamémosle, ¿no? Sus crías, a la madre y están desamparados y de verdad se ve cierta aflicción. Una mascota se ve cierta aflicción cuando ve al dueño que está pasándola mal. Entonces, ¿por qué es necesario toda esta reflexión? Porque lo que valoramos nosotros no es la vida en sí misma. La vida en sí misma es un fenómeno biológico. Es más, le damos fin a la vida de muchas entidades por el solo hecho de estar vivos. Dentro de nuestro propio organismo mueren células constantemente, toda la microbiota que tenemos en nuestro interior en ocasiones también la asesinamos cuando comemos cosas que le caen mal o nos exponemos a químicos, etc. Lo que iba era, la vida en sí misma no es lo que nosotros celebramos, sino es cómo hay un proceso complejo que no solo es la autopercepción, sino también la sensación, la sensibilidad, que es propio de un sistema nervioso complejo. Entonces, una serie de características: conciencia, sensibilidad, autopercepción, en cualquier grado, mayor o menor grado. De ahí que las propuestas humanistas con mayor visión
hagan hincapié en que se debe promover el bienestar de los seres conscientes en general. Por eso es que en algún momento con tecnologías avanzadas podríamos comer carne sin necesidad de lastimar a una sola vaca. De ahí que al comparar esta vaca o un perro, la mascota de cualquier persona, no es por el hecho de ser perro que puede morir o no, sino este perro con cierta conciencia, con cierto apego para una familia, porque tiene cierta sensación, a comparación de un grupo de células como lo es un embrión en las primeras semanas, está bien, este embrión es un ser humano, este es un perro. ¿Por qué debería tener mayor valor la vida del grupo de células que no ha interactuado con el mundo de manera como lo ha hecho el perro, con valor inclusive para quienes lo rodean, con valor que va más allá del hecho de ser de la especie o animal, sino de esa interrelación emocional que ha creado con el dueño? De ahí que nosotros podamos decir, la vida es prescindible en determinadas circunstancias, claro que sí. No, como no celebramos la vida en sí misma, es importante esto recalcar, no consideramos que la vida sea divina, no consideramos que la vida en sí misma sea algo inexplicable tampoco. ¿Podemos prescindir de ella en ciertas circunstancias? Claro que sí, así como prescindimos de un grupo de células de nuestro cuerpo cuando es necesario hacerlo, una operación, un accidente, una amputación. Entonces vamos creando razones por las que podemos hacerlo y por las que no podemos hacerlo. Si somos lo suficientemente consistentes con la máxima de intentar promover el bienestar de las personas o de las entidades conscientes, sería difícil que podamos desembocar en una suerte de genocidio u holocausto. Pero esa es la posición que se mantiene, Isaac. Te entiendo, te entiendo. ¿Quieres que pasemos de una vez a los... Bueno, no sé si quieras añadir. Yo creo que por mi parte he dicho lo que... Simplemente tendría que acabar diciendo esto. Solamente quiero decir esto. ¿Sabes? Si hay un momento en donde le traen a Jesús a una mujer porque la querían apedrear, ¿no? Incluso dicen que machista porque querían apedrearle, no sé qué. La sociedad era muy machista, pero Jesús le dio dignidad a la mujer. Y entonces la iban a apedrear porque la encontraron en el acto del engaño, estaba engañando a su esposo, ¿no? Pero la ley judía decía que tenía que gritar, y si no gritaba tenían que sacar a los dos para que apedrearan a los dos, ¿ok? Entonces no es machismo en ese sentido, porque tenían que estar los dos. Sin embargo, solo trajeron a la mujer y dijeron, fue exactamente hecha, fue captada o fue agarrada infragante en el mismo acto. ¿La apedreamos o no la apedreamos, Jesús? ¿No? Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y poco a poco fueron tirando la piedra. Y la mujer quedó sola con Jesús. Y el único que podía aventar la piedra era Jesús. Y lo que le responde fue, yo tampoco te condeno. Ve y no lo vuelvas a hacer. Y lo único que quiero decir, porque es una realidad, mi Piero, honestamente, hay mujeres que se sienten condenadas. Y lo único que quiero decir es que Dios las perdona. Él ha pagado por ellas, ¿ok? Él ha pagado por ellas. Y sí, ok, si tienes tratamientos psicológicos, si tienes tratamientos y quieres hablar, si al final de tu vida has conseguido un gran emporio y eres una gran empresaria y aún así sientes el dolor de haber abortado, quiero decirte que Jesús perdona. Es lo único que quiero decirle a mi audiencia, porque sé que hay gente que va a luchar con eso, porque es difícil arrancar del corazón, ¿verdad? Lo que por naturaleza creo que somos, el alma. Tú estás defendiendo una postura que no hay alma, ¿no? Está bien. Pero si hay gente ahí que me está escuchando, que cree que tiene un alma y le duele lo que haya hecho, quiero decir que Jesús dice, yo no te condeno, no lo vuelvas a hacer, ven a mí. Y Él puede sanar todas las heridas. Sería con lo que yo terminaría, mi querido Piero. No sé si quieras terminar tú con algo para poder, ahora sí pasar a algunas preguntas, Sí, o claro. algunos comentarios. Bueno, comenzar con que me llama la atención esa contradicción que hay entre Dios Hijo y Dios Padre, que son la misma persona. Bueno, no sé cuál será la concepción trinitaria que poseen en la iglesia a la que pertenece, pero al menos desde el catolicismo, pues son la misma persona, la misma entidad, de tres formas distintas. Es un misterio.
Es un justamente se define misterio. como tal. Entonces, Es un misterio, es una paradoja. Yo como lo mejor lo trato de explicar es diciendo, haz de cuenta que tú y yo somos una persona, ¿va? O somos una persona. Pero Dios, tan grande, que con una sola persona no le basta. Digamos que tiene tres personas en sí mismo, ¿no? No claro. estamos diciendo que sean tres, no estamos diciendo que sean tres dioses, Ujú. no estamos diciendo que sean tres dioses, estamos diciendo que simplemente en un sentido, en el sentido de personas son tres, y en otro sentido, en el sentido de Dios, de deidad, es uno. Claro, No, es claro, una claro. paradoja, pero no es una contradicción, que es No, interesante. sí, o sea, es una contradicción lógica, pero a lo que iba es, si nos ceñimos a esa lógica misma, Pero no creo que sea una y contradicción lógica, mi Piero, porque en un sentido es tres personas y en otro sentido, o sea, simplemente, o sea, Dios no puede tener tres personalidades, lógicamente, o tres personas. sí, lo que lo pondría en una situación de múltiples personalidades, entonces, ¿a quién se adora? ¿O se puede adorar a uno u otro? A lo que iba era lo siguiente, ¿por qué Pero hay una Dios... congruencia entre los tres. No es que sean tres personalidades, son tres personas. No es lo mismo tener personalidad a ser persona. Oh, Es la misma sí, personalidad. ojo ¿Me que no, explico? no quería, Bueno, no, ok, no, pero sigue, no, sigue, perdón. no quería ahondar justo en ese problema trinitario que es Ok, ok. súper interesante también, Ujú, sino ujú. que quería decir lo siguiente, cómo Jesús desdice lo que él mismo en otra versión de las personas dijo. Por ejemplo, Jesús no condena, promueve el amor, promueve, mientras que Dios Padre ha dado un ejemplo de devastación, masacre, e inclusive, si me dan... Espérame, espérame. Se me apagó. ¿Quién fue quien se fue? Sí, Perdón, yo me te fui un ratito cortaste un porque poquito. Ah, sí, ahí a lo que iba. sí, sí, sigue, sí, sí, perdón. Ujú. En Éxodo, quería ver justo la fuente. En Éxodo, Ah, perdón. Ujú, ujú. en Sí, sí, Éxodo, sí. Sí. Dios, porque Éxodo es el Antiguo Testamento, hace mención en uno de los Ujú. pasajes de que si un hombre, por casualidad, llamémosle, ¿no? Al atacar a una mujer terminó o por accidente hizo que la mujer que fue víctima abortara, porque estaba preñada que abortara, tendrá que ir y pagarle una suma de dinero al esposo, al padre de esa criatura, desinteresándole lo demás. Entonces, reduciendo un daño irreparable, como la muerte de alguien, o en este caso un feto, de un bebé, a una suma de dinero. Por otro lado, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios manda masacrar a todos los que no creían en él, genocidios tras genocidios, y esta otra persona que aparece años después, desdice todo lo que Dios Padre propuso. Entonces, lo que no concibo Ujú. es cómo esta misma entidad puede contradecirse de esas formas tan manifiestas, no mates y promueve la igualdad, mientras que por otro incentiva a la masacre y el castigo de quien no cree en sí mismo. ¿Qué está ocurriendo ahí? Porque creo que eres el más adecuado para Sí, sí, intentar darme sí. una respuesta. Y qué bueno que preguntas, porque sí es común esa. La primera es que si alguien, ¿verdad? Hay varios tipos de leyes en Éxodo, y una de ellas es cuando intentas hacerlo a propósito, y otra es cuando es por medio de un accidente. Y aún con todo, creo que es bastante bueno que se puede indemnizar a la familia de las personas que sufrieron el daño. No, no creo que, yo creo que es una cosa que hoy mismo se aplica, ¿no? O sea, si yo atropello a una persona y la mato, la ley me va a pedir que indemnice a la familia. O sea, pues de que no lo puedo regresar, no lo puedo regresar. Entonces, no veo ningún problema, no, no creo que sea un reduccionismo en ese sentido. Creo que más bien Dios está diciendo, debe pagarlo de alguna manera, ¿me explico? En un sentido. Hay veces que cuando es a propósito, entonces sí tiene que ser un juicio más grave dentro del Éxodo. Y con respecto a esta aparente contradicción, en donde dices, eh, es un tema complicado. Dios lo que defiende lo que no justifica es el asesinato. ¿Okay? Dios lo que no justifica es el asesinato. Y cuando van a la guerra para matar a estas personas, eh,
es un tema complicado. Yo sé que es un tema complicado, pero tenemos que entender un par de cosas. Tenemos que entender el contexto histórico, social. Y lo que quiero decir es que generalmente esas civilizaciones practicaban una degeneración de la humanidad. ¿Ok? Una de las cosas que dice es que ellos lo que hacen, precisamente muy curioso porque tiene mucho que ver, es pasar a sus hijos bebés al fuego, al fuego para ofrecérselo a otros dioses. Ellos lo que hacen es precisamente vivir en una inmoralidad. Ellos lo que hacen es precisamente estar ofendiéndome constantemente, ¿no? Y lo que dice es, ustedes vayan y tomen esa tierra, la cual yo les había prometido. Porque es muy interesante lo que dice, la Biblia dice, porque ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, del eteo, del jebuseo y todos los feos, como dicen por ahí, ¿no? Y cuando dice ha llegado a su colmo la maldad, lo que está tratando de decir es que Dios constantemente está mandando una advertencia, ¿ok? Lo que está, y nos vamos a meter en un tema mucho más amplio, pero está mandando constantemente una advertencia. Cuando dice, ha llegado a su colmo la maldad, por lo cual permito que esto suceda. Yo los voy a juzgar a ellos a través de ti. Insisto, lo que quiero decir es que, dice la Biblia, Dios es paciente, es grande en misericordia y lento para la ira. Pero también dice, pero de ninguna manera tomará por inocente al culpable. Entonces, estas serían dos respuestas sencillas. No es una injusticia lo que está sucediendo, sino es que ha crecido tanto la maldad en estos pueblos que es necesario acabar con ellos, por un lado. El, Por otro lado, el- ajá. Ahora, pero la pregunta, yo te la respondería, yo te diría la pregunta a ti, ¿no? Si son células, ¿qué de malo tiene que los asesinen? Ahí viene la respuesta, es porque no todas las células tienen las mismas características. ¿Ok? Y no solamente son las células en sí mismas, porque pueden tener características pluripotenciales para ser cualquier otra célula y por eso tener un valor con respecto a otras para un determinado contexto. Pero en el caso de un grupo, un feto de semanas, primeras semanas, para el caso específico del aborto, lo que se valora es el proyecto de vida, el proyecto de vida o la vida como tal de una entidad. Y lo que más valora, o lo de más valor para la vida misma es la capacidad de interactuar con este medio, con la realidad. Y para interactuar con la realidad lo puedes hacer en diferentes grados de conciencia, por llamarlo de alguna manera, sensaciones, percepciones, ideas, pensamiento. Entonces, al comparar el proyecto de vida de un feto, que puede ser muy azaroso, podría terminar siendo el peor de los delincuentes como el premio Nobel. Entonces, decir, oye, estás matando un potencial Einstein es como decir, estás matando un potencial genocida. Así que ni uno ni otro argumento es más fuerte que el otro. El asunto es lo que en ese momento es cada entidad. ¿Qué es ese feto? Un feto. ¿Tiene cerebro? No tiene cerebro, si es que estamos hablando de el primer trimestre o entrar al segundo trimestre. ¿Siente dolor? Todavía no siente dolor, porque hasta la semana 25 no siente dolor. Es más, pasada la semana 25 no es que perciba el dolor, no es como nosotros, que podemos percibir el dolor, porque el dolor tiene una doble dimensión, sino que reconoce el dolor a través de patrones neurales que dan como resultado movimientos reflejos. Nada más, movimientos reflejos frente a lo que puede ser interpretado más adelante como dolor. Entonces, ¿qué es exactamente ese efecto de un grupo de células en desarrollo? ¿Siente? No. ¿Percibe? No. ¿Ha interactuado más allá con nosotros? ¿Ha pensado, opinado para que lo valoremos de alguna manera distinta? No. Tenemos sí conciencia de que es un humano en formación. Ahí hay cierto valor, sí, ahí claro que hay cierto valor, pero lo que nosotros proponemos es que la mujer tenga derecho a decidir si su proyecto de vida, o mejor dicho, decidir sobre su proyecto de vida, por su proyecto de vida, por sobre el de esta entidad, porque en ese momento, ¿qué nos importa más? El bienestar de una persona de 12, 15, 20, 30 años con toda una vida hecha antes que un grupo de células en formación, que pueden ser, repito, Einstein, el Einstein 2.0,
pueden ser un genocida también, pueden ser cualquier cosa. Es un ser humano, lo reconocemos como un ser humano, pero ahí es donde viene la categoría de persona, como un fenómeno psicológico, un fenómeno que no es inmediatamente, uy, ya piensas, hablas, eres una persona. No, porque vemos ciertas características de ello conforme se va desarrollando el sistema nervioso. Entonces, al decir persona como un rótulo genérico, nos referimos más a esa capacidad sintiente de percibir, de autoconciencia. O sea, déjame ver si te entiendo. Tú estás definiendo a la persona dependiendo de su capacidad de interacción con el entorno, con la capacidad de interacción que tuvo antes y que tuvo después con el entorno. Es un poco lo que o te estoy entendiendo mal. No, la persona como tal se define de manera muy sencilla como un fenómeno psicológico, con un impacto social. Y entonces hay una relación, no es tan sencillo, hay una relación de biología, psicología, o sea, propio de un sistema nervioso, y el entorno. Porque podemos valorar un bebé, pero este bebé quizás en su etapa de desarrollo esté a la par que la de cualquier otro animal doméstico. Okay. Quizás incluso algunos de estos animales domésticos tengan mayor capacidad que ese bebé. Pero ¿por qué valoramos el bebé? Lo valoramos, o deberíamos valorarlo igual que el perro, porque tienen justo esa capacidad, esa aptitud ya desarrollada, en cierto grado, pero ya desarrollada. El feto hasta ciertas semanas no las tiene. No lo tiene porque simplemente carece de los órganos para ello. Tú me estás diciendo que, por ejemplo, un perro entrenado para cuidar la casa y que te traiga el periódico y que te traiga las pantuflas tiene más valor que un bebé que nomás no hace nada. ¿Es lo que me estás diciendo? No he dicho que tenga más valor. Lo que he dicho es que merece la pena más la vida del perro entrenado que la del bebé. Tampoco he dicho eso. Es que igual, sí, perdóname, es que como que no estoy entendiendo el asunto. Lo que he dicho es que ambos merecen de nosotros una actitud de cuidado y respeto porque tienen esa capacidad. Claro. Basta que tengan esa capacidad para tener la capacidad, para de nosotros, en nuestra parte, tener el respeto o cuidado para permitirles la continuidad de su existencia. ¿El bebé qué capacidad tenía? Comparándolo con el perro. Bueno, ambos sienten, ¿sí? Ambos ya han desarrollado relaciones afectivas con el entorno, objetos, personas. Así que esas ya son condiciones suficientes. Ambos tienen un sistema nervioso. El bebé, en los años que vengan, se va a convertir en una persona que pueda desarrollar fórmulas matemáticas, sí. Más complejo, claro que sí. El perro no, porque es un perro ya maduro. Pero suponiendo que el perro ya sabe dar piruetas y traer el café y preparar incluso hasta barrer con la cola cuando le hace así. El bebé no. Y probablemente viene el coronavirus y se va a morir. O sea, quiero decir, ¿tú por cuál escogerías, mi querido Piero? Pon tú, que tengas un hijo. Tú tendrías un hijo. Y tienes un perro que amas mucho y está maestrado. Y la verdad es que te costó mucho dinero maestrarlo y tiene pedigrí y lo que sea, ¿no? Y te dicen, ok, uno tienes que valorar a uno de los dos. Y te dice tu esposa, en supuesto de los casos, ¿sabes qué? O el niño o el perro, porque aquí están haciendo un desastre los dos y no puedo con los dos. ¿A quién escogerías? En base a lo que me estás diciendo tú. Personalmente, al niño. Sí, pero... Sí. Es que no hay contradicción, porque cuando es una cuestión de decisión como este caso, creo que las personas pueden decidir finalmente. Lo que nosotros estamos haciendo al promover el derecho a la interrupción del embarazo es que las personas decidan. La libertad de elección. Si por tus creencias cristianas, musulmanas o las que fueran, abortar es algo terrible, ganarías el infierno para ti, tu familia y toda tu descendencia, no lo hagas. Si te crees con capacidad de sobrellevar el embarazo, cual fuera el motivo, un descuido, una violación, si tienes esa capacidad, tienes los medios, el apoyo o el simple hecho de estar decidido, en buena hora, que así sea. Pero si no lo estás, y ahí es donde nosotros proponemos esta alternativa, no tiene por qué considerarse inmoral el que desees interrumpirlo.
Ahora, ponemos también restricciones. Ya cuando el bebé tiene desarrolladas ciertos órganos nerviosos o protoórganos nerviosos como la placa neural, ya estamos hablando de una entidad que podría sentir dolor y cuyo proyecto de vida debería ser considerado en el debate. Entonces, hay posiciones sí más radicales que te dicen abórtenlo hasta los 8 meses. Particularmente no, yo no la promuevo. Sé que hay quienes lo hacen, yo no. Yo promuevo que la mujer tenga derecho a interrumpir el embarazo hasta iniciado el segundo trimestre, que es cuando comienza la neurulación, el proceso de formación del sistema nervioso. Entonces, no es tan sencillo esa dinámica del perro o el bebé, o en este caso, abortar o no abortar, porque lo que se está proponiendo acá es un ajuste en el estatus moral del feto en función de aptitudes que consideramos nos hacen singulares. ¿Y cuáles son esas aptitudes que nos pueden hacer singulares y que tienen valor? La conciencia, la sensación, todo lo propio del sistema nervioso. Ahora, ¿por qué permitimos la masacre de animales? Es otro debate y que sometido a ciertas circunstancias podríamos también permitirlo. Al final de cuentas estamos hablando de continuidad de la existencia. Entonces, permitir el aborto no es permitir cualquier tipo de asesinato. O sea, no es que ahorita voy a ir y voy a matar a mi mamá porque ahora está permitido matar. No es así. Tiene cada problema un contexto específico que debe ser evaluado. Eso es súper importante, creo, para la relación. Entiendo. Insisto, yo aún sigo creyendo que no satisface, o sea, personalmente, creo que no satisface. Creo que las respuestas ante eso, otra vez, ante intentar ver al ser humano como simplemente psicológico, o sea, seguimos sin darnos cuenta de dónde viene nuestro pensamiento, si es correcto o no es correcto, si creemos que nosotros podemos determinar la vida de otra persona. O sea, este es el punto otra vez. Creemos que la ciencia puede decir lo que es el ser humano, pero la ciencia no nos dice, como bien a veces dices tú, mi querido Piero, no somos más que un perro, o más que un gato, o más que alguien que haya interactuado, no somos más que eso. Y no creo que haya una moral, simplemente estás diciendo, creo yo, o sea, no sé, o por lo menos no tú, no quiero decir tú, quiero decir, este pensamiento lo que está tratando de decir es, al final yo tengo que decidir si me conviene o no me conviene, y quiero yo mis derechos míos, pero estoy pensando que lo que hay dentro de mí son células, ¿no? Aunque yo no me autodefino como células, lo que hay dentro de mí lo voy a definir como células. Aunque, no sé, creo que sigue habiendo, pero, o sea, honestamente, igual y no entiendo, mi Piero, o sea, también puedo reconocer que no estoy entendiendo nada, pero honestamente vuelvo a toparme con esto, que es como de, siento que hay ciertas incongruencias, honestamente, te lo digo con todo respeto y con honestidad, siento que hay ciertas incongruencias que intentamos como parchar en esta cosmovisión si quitas a Dios, ¿no? Honestamente, yo creo personalmente que un bebé debe ser completamente valioso. O sea, yo lo defendería incluso antes que a mí. O sea, yo creo que, y yo sé que tú lo harías también, tú lo acabas de decir. Tú defenderías a tu esposa y defenderías a tu bebé, aunque tu bebé, cuando tengas tus hijos, primero Dios, te vas a dar cuenta que lo único que hacen es gastarse tu dinero, bro. Y no te dan nada a cambio, papá. O sea, lo único que hacen es desvelarte todas las noches. Pero aún así estoy seguro que lo defenderías con todo tu corazón. Y jamás, ni siquiera se te metería, te lo apuesto y me voy al casino y te apuesto 100 millones a uno, bro, que ni siquiera se te ocurriría compararlo con tu mascota. Yo lo que creo, o sea, insisto, al final, la realidad de las personas no me la puedo explicar diciendo, somos puros químicos, somos puros lo que sea, ¿no? Venimos de la evolución, mi ser, estoy determinado, realmente no soy libre, como tú me estás diciendo que crees en el determinismo, no soy libre, no hay libre albedrío, lo que hago lo hago por instinto y no tengo ninguna base para decir si es correcto o es incorrecto, salvo lo que todo el mundo diga. Yo personalmente no creo que está, yo no me identifico con eso, honestamente. Mi querido Piero,
disculpa, ya me voy a tener que ir, pero me gustaría que cerraras tú, que tú cerraras, mi querido amigo. Sí, claro, no, gracias Isaac más bien por esta oportunidad. Igual yo me llevo para seguir leyendo y reflexionando sobre algunas preguntas. Lo que quisiera resaltar es que la posición humanista contempla la realidad o intenta contemplar la realidad como lo que es un fenómeno complejo, muy complejo. No hay soluciones que son siempre las mismas para todos los casos. Dependerá del contexto, de los factores que estén de por medio. Y cuando hablamos de la moral o las decisiones morales, hay propuestas que recién se están desarrollando sobre cómo deberíamos actuar sin necesidad de revelación divina o entidades sobrenaturales. Entonces, cada, cada situación debe ser analizada en su contexto, dentro de su marco en el que se desenvuelve. Mentir quizás para el decálogo cristiano sea nefasto siempre, pero habrán situaciones en las que mintiendo se pueden salvar muchas vidas. ¿Merece la condena o es que debemos entender que como la realidad es compleja, hay casos en los que hacer algo que tradicionalmente ha sido incorrecto debe hacerse? Sin ir muy lejos, el caso de la lista Schindler, bastante conocida. Engañó, timó, se justifica porque timó a un asesino. ¿No se supone que mentir es de por sí algo inmoral? ¿O se le perdona por las consecuencias? Cuando comenzamos a analizar y a justificar, no, su mentira fue correcta porque salvó vidas, lo que estamos haciendo es analizar el caso en función del contexto, y eso es lo que hace el humanismo secular. Las respuestas para problemas morales no son tan sencillas como matar es incorrecto siempre. ¿Qué pasa si tienes que salvar tu vida? Que el que lo intentó hacer era un desadaptado, un sociópata, no lo sé. Hay tantas variables de por medio que es complicado llegar a una lista de normas. Hacer esto es bueno, hacer esto es malo, hacer esto es bueno, no. Estas normas se aplican a una realidad que es compleja, que tiene variables y que deben ser también analizadas. Esa es la propuesta humanista. Eso me encantaría decir como un corolario, porque muchos dicen hay contradicción, permites aquí la muerte y aquí no. No es tan sencillo. Cuando se intentan justificar cosas malas, como la de la lista Schindler que dije mentir para salvar gente, cuando hacen eso, ahí ya hay una racionalización que es el inicio de un análisis del caso a partir de todas las variables que entran a tallar. Entonces, eso es lo que quería decir Isaac. Analicemos la realidad como lo que es, un fenómeno complejo. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Piero. Seguimos, ¿cómo decirlo? Los temas todavía no se nos acaban, ¿eh? No, no, hay para rato y sé que también hay personas en nuestras comunidades interesadas en seguir con estas charlas y quizás incluso más capacitadas, es Sí, sí, probable. sí, completamente. De tu lado de mi lado y de tu lado vamos a invitarlos y a decirles, ¿verdad? Que se tomen Claro que también este sí, tipo de pláticas. claro Mi que sí, es Piero, más. ajá, dime, Sí, dime. Isaac. No, quería agradecerte por esta apertura al diálogo. Tú sabes que de nuestra parte también siempre vamos a estar prestos porque consideramos que es de suma importancia intentar ver en qué podemos coincidir, intentar Ujú, resolver dudas y también saber cómo piensa el otro, porque no somos totalmente. caricaturas, no somos caricaturas. O sea, no somos lo malo, no está polarizado. Hay Sí, no, gente no. con ideas distintas en todos lados. Amigo, te mando un gran abrazo. De verdad te mando un gran abrazo y disfruto mucho platicar contigo, la verdad. Yo también, Isaac, de verdad, muchas gracias, gracias a ti y a todos los que nos han acompañado. A mí se me ha congelado los mensajes y la cantidad de personas que hay, pero de todas maneras quería agradecerte y agradecer a todos los que nos han acompañado al inicio o hasta el final. Gracias, gracias por esto y nos vemos más adelante también, Isaac. Un abrazo, mi querido Piero, hasta Perú. Un fuerte abrazo también y a cuidarse ahora Ujú, con los rebrotes. mm, totalmente. Bendiciones, que Nos estén vemos, bien, Isaac. hasta luego. Cuídate. Bye.